Para mí es muy grato presentar a Carlos Basombrío, quien es peruano, sociólogo graduado de la Universidad Católica del Perú. Carlos ha sido investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y en otros países. Ha estado relacionado con el Woodrow Wilson Center como fellow residente los años 94-95 y ha ejercido como coordinador de diversos proyectos del programa latinoamericano, entre ellos el de seguridad ciudadana. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, los años 2001 a 2004, Carlos trabajó en el Ministerio del Interior del Perú como jefe del gabinete de asesores del ministro Fernando Rospigliosi y como viceministro del Interior del ministro Gino Costa. Fue también coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de la Policía del Perú. Carlos ha incursionado también en el periodismo como defensor del lector en el diario Perú 21 y analista político. Le damos la bienvenida a Carlos Basombrío y le agradecemos por acompañarnos hoy. A ver, el Perú ha vivido en los últimos, nos podemos remontar décadas atrás, pero sería absurdo ir tan atrás. El Perú en los últimos 5 años ha sufrido digamos, ha crecido la crisis política de manera significativa. El Perú ha sido un país desde hace décadas ya que combinaba una buena situación económica y un cierto mejora, reducción de la pobreza, etcétera, que en el siglo XX, digamos, ha sido bastante significativo, con una clase política muy poco representativa de la población en el sentido de partidos débiles, caudillismos de duración muy temporal, problemas de corrupción, distanciamiento de la gente, etcétera, cosas que más o menos quizás ustedes conozcan. Lo que sucede a partir de la llegada al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quiero hacer un disclaimer, yo he sido ministro del Interior de su gobierno, es que la crisis política se agudiza de manera significativa. En el origen de esa crisis hay 2 problemas adicionales a los que ya teníamos antes. Por un lado, no digo al estilo Trump, porque creo que eso es imposible, pero sí el desconocimiento de la perdedora, Keiko Fujimori, de la legitimidad del resultado electoral, no saludando nunca al presidente elegido y quedándose con la idea de que le habían robado las elecciones, cosa que no hay ninguna base material para sostenerlo. Evidentemente las elecciones fueron muy reñidas, ella había ganado una amplísima mayoría en el Congreso en la primera vuelta y Kuczynski más bien compitió con la candidata de las izquierdas para ver quién pasaba a la segunda vuelta e incluso en eso él ganó por poquito y le ganó al final a ella por 1 punto, menos de 1 punto, o medio punto. Desde el inicio de su gobierno fue ferozmente atacada por la oposición en el Congreso. Ella, su partido Fuerza Popular, controlaba el 75% del Congreso, habiendo obtenido una buena votación y que por el sistema de cifra repartidora se proyectaba a una representación mayor a lo obtenido. Y la oposición fue implacable. Quisiera decir como tema de contexto que en el Perú no ha habido un solo gobierno democrático en el siglo XX y el XXI que haya llegado a buen puerto con una oposición mayoritaria en el Congreso. Algo pasaba siempre, que se producían interrupciones de la vida institucional y crisis políticas muy severas, y esta no ha sido la excepción. Conocen ustedes cómo el presidente Kuczynski
fue primero intentado de vacar en el Congreso por acusaciones fundadas de, digamos, conflicto de intereses en la relación entre lo público y lo privado en los años 2003-2004, cuando era ministro de Economía. Pero en cualquier otro contexto eso hubiera significado un juicio, investigación y juicio posterior al mandato, que es la norma en el Perú, pero en el contexto de un enfrentamiento tan brutal terminó en un segundo momento con la caída del presidente en marzo del 2018. Los enfrentamientos entre el nuevo presidente Martín Vizcarra con el viejo Congreso continuaron y si bien Vizcarra entró con la idea de llevar la fiesta en paz con el fujimorismo, incluso habiendo hecho alianzas por lo bajo para ese objetivo, terminó rápidamente dándose cuenta que le era muy rendidor políticamente confrontar con un Congreso que estaba cada vez más desprestigiado y lo fue arrinconando, hasta que se produjo una segunda censura de un gabinete que autoriza a un presidente a disolver el Congreso legalmente, y hizo una interpretación muy discutible de que se había producido ese segundo censura del gabinete. Y había hecho previamente un referéndum cambiando, digamos, contraponiendo al Congreso contra la población, obteniendo cifras de 85 al 90 y tantos % de aprobación a las 4 preguntas que pasó. Tal era el descontento del Congreso que se había elegido. Avanzamos más rápidamente en enero ya de este año. Se instala el nuevo Congreso elegido para reemplazar al anterior. Ironías de la historia, es incluso peor que el Congreso anterior en la calidad de sus miembros, en la fragmentación de las bancadas, en la cercanía con sectores, con esos lobismos de intereses oscuros, en fin. Y además con un populismo desembosado, un populismo muy, muy grande que, ¿cómo se llama?, ha hecho daño adicional a la economía y sobre todo ha resquebrajado principios muy importantes que se han mantenido en el Perú del manejo fiscal prudente, digamos, de un orden económico que permita el desarrollo de las inversiones, etcétera, etcétera, y que se concretizan en medidas de muy diverso tipo, en ese tipo. Y el gobierno de Vizcarra tuvo que ser el contrapeso de ello desde un gobierno centrista, ¿no? Frente a que tampoco es un gobierno, era un gobierno ortodoxo totalmente, un gobierno centrista, pero fue el freno para que este tipo de medidas populistas pudiesen aprobarse todas, llevándose algunas a observación del presidente, lo que obligaba a una votación más calificada para la elección, para la aprobación, y muchas veces el Congreso insistía. Algunas tuvo que llevarlas al Tribunal Constitucional por su evidente inconstitucionalidad, etcétera. Pero ese Congreso desatado, digamos, continuó su lógica cuando se descubren acusaciones de corrupción, ahí hay que decirlo, serias, creíbles y bastante verificadas contra el presidente Vizcarra. Eso generó una situación de tensión política enorme en el país. Esto estoy hablando ya entre septiembre y octubre de este año, que, digamos, había una coincidencia de muchos sectores en que, dado que faltaban 7, 8 meses, 6 meses para las elecciones y 8 meses para el final de gobierno, había que garantizar un mínimo de estabilidad política con elecciones ya convocadas y teniendo la pandemia el manejo de la pandemia de por medio,
en los retos de la recuperación económica, etcétera, había que dejar que el presidente terminara su mandato y luego fuese investigado y juzgado por los jueces por los hechos de corrupción. Los hechos de corrupción se refieren a cuando fue gobernador regional de Moquegua, hace unos 10 años atrás, ¿ya? Son importantes y son creíbles. En el Congreso, sin embargo, hubo un primer intento de vacancia que no llegó a su meta por muchas razones que no entro a detallar, pero luego se van conociendo más elementos y sorpresivamente hace, creo que ya un mes, 3 semanas, ya ha sido tal la velocidad de los acontecimientos que he perdido la noción del tiempo, se produce una vacancia del presidente por 105 de los 130 congresistas. Es decir, virtualmente todas las bancadas, salvo una, y salvo algunos miembros de bancadas pequeñas separadas de las 9 que hay, todas las bancadas involucradas. Esta vacancia, no tener vicepresidentes, y esa es otra historia, los fue perdiendo el presidente Kuczynski porque eran Vizcarra y una señora adicionalmente, pero que también ya no es vicepresidenta, correspondía la presidencia al presidente del Congreso. Ahí lo que sucedió fue algo muy impresionante, porque no necesariamente por apoyo a Vizcarra, retomo una frase que estaba en las manifestaciones, una frase muy repetida, es: no lo hacemos por ti, Vizcarra, lo hacemos por el Perú, en el medio de las marchas sobre las que voy a hablar inmediatamente después. No era una defensa de la corrupción, mucho menos, porque la gente tenía claro que Vizcarra tenía que ser investigado y juzgado después, pero sí era un rechazo inmenso a la clase política peruana, que con la debilidad de los partidos básicamente es aquella que está en el Congreso. Y este Congreso es repudiado por la población y empiezan a haber espontáneamente la misma noche en que fue vacado el presidente, que ocurrió hacia las 9, 10 de la noche, ya empezó a salir la gente, y en los 6 días que duró el gobierno del señor Merino, que era presidente por entonces del Congreso, se produjeron las marchas más importantes que yo recuerdo en la historia, en mi experiencia política. Ya soy una persona que no soy un adolescente, y en un país con poca tradición en las últimas décadas de que la gente marche por motivos políticos. El desencanto es muy grande en la inmensa mayoría de la población, la informalidad de la economía hace que la gente que sale a marchar no coma esos días, etcétera, etcétera, y podríamos discutir un montón de otras razones que explican, que parecen explicar por qué los peruanos salían a la calle a protestar por otras razones sociales, económicas, etcétera, pero nunca en grandes multitudes por razones políticas. Lo que sucedió en esos 6 días no ha vuelto a ocurrir, o sea, no había ocurrido nunca. Marchas enormes, pero enormes, que se repetían todos los días, pero no solo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, que es una ciudad muy grande, en el centro de la capital, como ha sido lo usual, sino en diferentes distritos de la ciudad. Por ejemplo, Miraflores, un distrito de clase media en el que yo vivo, ha habido marchas enormes, y así sucesivos distritos en todas las capitales del país y probablemente en 100 ciudades medianas y pequeñas del Perú. Fue una explosión de desencanto, era esa gota que rebasa el vaso y dice ya no damos más, que ha sido única en nuestra historia. Habría que decir que cuando hubo la ola de manifestaciones en el 2019 en América Latina y el mundo, pero en América Latina, en Chile, en Bolivia, que terminó la salida de Evo Morales, en Colombia, que también fueron muy fuertes, en fin, el Perú estuvo totalmente ausente, cero,
no hubo ni conatos de manifestaciones, y no las ha habido en torno a el malestar por el coronavirus, como ha habido en la Argentina, en otros países, etcétera, en Europa. Y esta ocasión hubo ese inmenso desborde. Algunas características de quienes marcharon fueron cientos de miles y quizás más, y por tanto es difícil singularizar, pero algunas características, gente muy joven en su gran mayoría, casi ninguna bandera política partidaria fue vista durante esas manifestaciones. Algunos políticos que pretendieron sumarse de izquierda, centro derecha, por lo menos en 2 ocasiones en diferentes ciudades fueron expulsados de las marchas, y era una marcha de carácter cívico, ciudadano. No eran los más pobres, porque como repito, ahí hay dificultad, también han participado, pero en las encuestas muestran que los sectores medios bajos han sido la mayoría, y la juventud el predominio de estas manifestaciones, donde cada quien iba con su cartelito escrito a mano y lanzaba su mensaje, que era parecido pero diferente al de los otros. Eso se tumbó el gobierno en 6 días. En 6 días cayó el gobierno de Merino, y el gobierno de Merino cae por el hecho adicional de que se produjeron hechos de gran violencia policial, solo en algunos lugares, hay que decirlo, de la ciudad, solo en algunos lugares de la ciudad de Lima, y en ninguna otra parte del país. Pero fueron muy violentos. La policía peruana no es muy violenta. Yo la conozco mucho, he sido primero viceministro, después ministro, la conozco mucho, y no tienden a ser criticados por violencia enorme contra la población, causando muertos, y eso ocurre muy escasas ocasiones, afortunadamente, pero en esta ocasión hubo un desborde de violencia que yo no había visto nunca en la policía, disparando bombas lacrimógenas, digamos, no para abajo, sino al cuerpo. Todo esto está en investigación, ¿no? Perdigones de metal. La cosa es que hubo 2 muertos. Algo de correspondencia que está detallando en la carta del señor. Ahí estoy terminando. Hubo 2 muertos, heridos graves y denuncias de secuestros, etc. El gobierno, los vacadores del Congreso, los que vacaron al presidente, que eran 105, se rindieron. Acuérdense que el presidente era puesto por el Congreso. Y ellos mismos destituyeron al presidente transitorio Merino, y ahora está siendo investigado, etc. Y dijeron, aceptaron una realidad tan dramática como la siguiente: ninguno de los que votó a favor de vacar al presidente Vizcarra, el pueblo los va a aceptar. Y solo podía elegirse entre 19 otros, al sucesor de... Es decir, Sagasti, hoy elegido como presidente de la República, un presidente transitorio, ha sido elegido por ser uno de los pocos que votó contra la vacancia. Y ha tenido los votos de todos los que votaron contra la vacancia, porque no había alternativa. No de todos, pero la gran mayoría, no había alternativa. Hoy día hay un gobierno, presidente Sagasti. Yo creo que en términos generales ya no se van a producir las grandes turbulencias que hemos tenido. Tenemos elecciones ad portas, y eso siempre da un camino de salida política. Después, si hubiera tiempo e interés, podemos conversar sobre las características y posibles resultados de esas elecciones, pero diera la impresión que con los problemas que siguen habiendo con el Congreso de populismo han continuado, y otros problemas que se pueden suceder en un país como el mío, que es tan impredecible, diera la impresión que ese gobierno centrista también del presidente Sagasti, todavía no me acostumbro a los nombres, hemos tenido 3 presidentes en 15 días, debe llegar a terminar su mandato y entregar el poder a quien gane las elecciones el 28 de julio del 21, justo cuando se cumple el bicentenario de la independencia nacional. Hasta ahí llego, y bueno, estoy a la disposición para comentar lo que ustedes consideren pertinente.